que me acompañan hoy y otros más hemos iniciado este camino hacia la difusión de las ideas de la libertad con nuestro Unidos iniciático, y hoy estamos en nuestra segunda entrega de el qué y el cómo, para analizar qué deberíamos cambiar y cómo hacemos para que eso suceda. Así que bueno, Agustín Echevarne, no necesito presentarlo porque pasarían 20 minutos si tengo que hablar de su currículum, y creo que todos lo conocemos. Eso por lo viejo que estoy. No, Agustín es para mí es una referencia y es el motivo que me llevó a unirme a Unidos, en realidad, cuando era un embrión nada más, y bueno, admiro muchísimo sus conceptos y su trayectoria teórica, y bueno, estoy muy contenta de que me haya dado lugar para estar cerca de él. Y bueno, y hoy vamos a hacer tiempo mientras llega Gustavo. Agustín. Ahí está Gustavo. Estoy acá. Acá está. Bueno, buenísimo. ¿Largamos, chicos? A Gustavo también prescinde la presentación. Así que bueno, me gustaría dejarlos hablando a ustedes dos. Yo voy a cuidar las preguntas y bueno, los comentarios que vengan de nuestros invitados. Y bueno, y cualquier, estoy por acá, para lo que sea. Así que por favor, es todo de ustedes, los micrófonos son vuestros. Arranque, Agustín, nomás. Ya veo que estás... Bueno, me dijeron que la vara está muy alta porque estuvieron otro día con Gustavo, salió impresionante con el Lacha Lázari, lo cual demuestra que tenemos un lindo equipo, ¿no? En lo que es Republicanos Unidos tenemos una gente que creo yo que es valiosa y que ojalá Gustavo y otros ingresen al Congreso, ¿no? Y nos representen allí en el Congreso, y felicito a Gustavo Segre y a todos los que están impulsando sus candidaturas, porque hay que tener coraje para hacerlo y es muy, muy necesario, ¿no? Y yo quería empezar, si te parece, Gustavo, con una cosa que me estaba pensando. Nosotros tenemos que cortar esta espiral decadente que tiene la Argentina, ¿no? Y va a ser difícil, no va a ser fácil. Nadie puede pensar que 80 años de decadencia y con esta caída final puede ser sencilla. Pero es importante, me parece a mí, cambiar un poco la lógica de cómo nos ven a los liberales en general desde afuera, como que nosotros somos los reyes del ajuste. Y en realidad, lo que nosotros queremos hacer es un plan de liberación, ¿no? Es un plan de liberación de los argentinos. Porque nosotros tenemos que lograr hacer lo contrario de lo que se viene haciendo. Este es un país que estamos en una espiral descendente, donde se va haciendo cada vez más chiquitito, entonces es cada vez más difícil hacer cualquier cosa. Porque si vos querés hacer un negocio, lo que fuera, todo es cada vez más chiquitito. Si querés lograste tener cierto capital y alquilar, te vuelven locos con los impuestos, te vuelven locos con las leyes de alquileres. Es dificilísimo ganarse un mango, y con un país cada vez más chiquitito es cada vez más difícil. Entonces, cortar con este círculo vicioso no es un ajuste, es todo lo contrario. Es liberar a los empresarios, a los jóvenes que quieren empezar a trabajar, a los que están en la calle trabajando por su cuenta y demás. Esto significa, si me permitís resumirlo muy rápidamente, primero, poner una moneda sana. Una moneda sana para ir a las cosas, ¿no? Como estamos diciendo acá, el qué y el cómo. Moneda sana, un plan de convertibilidad o una dolarización. Tenés una baja brutal de la tasa de interés y de la tasa de inflación simultáneamente. Y eso es expansivo, es liberador. Eso expande, agranda la torta. El segundo tema es una desregulación masiva. Que eso nadie pierde, todos ganan. Hay una inmensa cantidad de regulaciones ridículas, más de 69.000. 69.000 son las que contaron en la época de Cambiemos, y llegaron a contar cerca del 70% de las que tenemos. Así que deben estar arriba de las 100.000 las regulaciones. Ni siquiera nadie sabe cuántas son. Y con lo cual hay que hacer una mega desregulación al estilo del decreto de mega desregulación que hizo en su momento Horacio Liendo. Hay que volver a hacer algo así. Eso es sumamente expansivo también.
Una tercer pata es un cambio total del sistema impositivo, eliminando 180 impuestos y quedarte con 5, con 6 o con 7. O sea, elijamos el sistema que quieran, el de Nueva Zelanda, el de Australia, el de Inglaterra, el de Estados Unidos, y pongamos un sistema que funciona, con pocos impuestos y que funcione bien. Estas medidas son tremendamente expansivas. Una cuarta medida es la liberación de las leyes laborales, una flexibilización de la ley laboral, para que esta expansión implique también un crecimiento en el empleo. Y nosotros en nuestros programas lo que queremos hacer es crear 4 millones de empleos en 4 años. Entonces nadie puede llamar a eso un programa de ajuste. Esto es un programa de liberación, es un programa de hacer crecer la torta, de liberar a los argentinos, de que puedan producir, crear riqueza, que puedan generar con creatividad cosas nuevas, ¿no? Así es que esa sería mi primera intervención. Un programa en gran expansión. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Ahora, vos sabés, Agustín, que tomo esto que vos decías, ¿no? Podemos hacer el multiplicador, porque el subtítulo de esta charla es la economía, la educación y las relaciones internacionales, que son 3 pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. Pero me quedé pensando por una experiencia de hoy, estuve en la ciudad de Santa Fe, concretamente en la peatonal, 22 afiliaciones en 2 horas. 22 afiliaciones en 2 horas. Colocamos uno de los banners que hizo el equipo de comunicación que menciona las propuestas, por lo menos propuestas personales, y son propuestas que la ley de responsabilidad fiscal, que la compartimos la vez pasada con Lacha, y que basa de colocar topes al gasto público y comenzar a reducir la deuda pública y la cantidad de empleados que el Estado pueda tener. Y colocamos reforma laboral, reforma sindical, una liberación en el tema educativo, una cuestión vinculada a la entrada por concurso de los empleados del Estado. Hoy hablaba con un señor que pasó justamente por ahí, por la peatonal, y me dice que conocía un amigo que trabajaba en la Municipalidad de Santa Fe, que desde la pandemia está en la casa, y le dije, ¿qué trabajo hace? Ninguno. O sea, en definitiva tiene un plan social que le dio la municipalidad, y vos fíjate qué aberración. Y esto es otro tema que es local de Santa Fe, pero que aplica a un montón de lugares. Santa Fe generó, y ahí entro en el tema político, una aplicación que se llama Billetera Santa Fe. ¿Y de qué se trata la Billetera Santa Fe? Vos comprás cualquier cosa con tarjeta de débito y automáticamente el gobierno de Santa Fe te devuelve el 30% del valor que vos compraste. Existe un límite de 5.000 pesos en la devolución, o sea, podés comprar 15.000 pesos y te da 5.000 de vuelta por negocio. O sea, no es que es por mes, no, por negocio. Entonces vos tenés, vos, tu esposa, tu hija y tu hijo. Familia normal, 4 personas. Cada vez que compras algo, vas al supermercado, te ahorraste 20.000 pesos. Ahora, la pregunta es, ¿eso es una cuestión absoluta de demagogia del Estado? En decirte, vos fijate que yo te doy plata, yo gobierno, te doy plata a vos, consumidor, cuando en realidad lo que deberían hacer es bajar 30% la carga tributaria y se acabó el problema. Porque en definitiva lo que ellos hacen es aleatoriamente recaudan y te dan 30% a vos, a mí o al que sea. Billetera Santa, encima el nombre Billetera Santa Fe me suena a cosa oscura, ¿no? Billetera Santa Fe me suena a cosa oscura. Pero vos fíjate cómo en definitiva, en su visión demagógica el Estado, y en este caso la provincia de Santa Fe, en menos de 2 horas me mostró 2 cosas que hay que cortar. Si esa persona que trabaja en la Municipalidad de Santa Fe hace 1 año y medio que está en la casa y no le da ningún trabajo, discúlpeme, no sirve, no agrega valor. ¿Para qué la tienen ahí pagándole un sueldo si no hace nada? Y no es el único, debe haber, pero ¿sabes cuánta gente que está en la misma situación? Y en el otro, una utilización del recurso público discrecionalmente, diciéndole, vos que compras con la tarjeta de débito, yo te devuelvo. No, hace una reducción de la carga tributaria y que cada uno pueda elegir lo que hace porque el precio automáticamente va a bajar. Y en definitiva, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista presupuestario de recibir y entregar a bajar la recaudación porque bajaste la carga tributaria? Entonces,
Yo creo que hay un montón de cosas que es lo que se debe cambiar, pero tomo el tema que vos mencionabas respecto de la inflación. Y vos sabés que la inflación para los gobiernos es un excelente negocio. Porque, primero, hace el ajuste sobre inflación que ya pasó, con lo cual siempre va perdiendo poder adquisitivo aquel que tenga el reajuste, aunque recupere exactamente la misma cantidad de la inflación pasada. Pero por el otro lado, te permite en esa inflación hacer un montón de desbarajustes porque carga dentro de la cuenta de esa inflación en los ajustes de sueldo, en la inflación. Argentina tiene una inflación que es un remanente, ¿no? Tenés la inflación de costos, de estructura, y fundamentalmente la de Argentina, que es como yo sé que va a aumentar, ya lo aumento por las dudas. Y vos fíjate qué curioso. El presupuesto nacional estableció para este año 2021 una inflación del 29%. Agustín, vos asesorás empresas, yo asesoro empresas. Si yo le digo a una empresa, vos quedate tranquilo que si haces esto vas a vender el 40% y en realidad vende el 15%, a mí me pegan un shoot en la cabeza y vuelo por el aire, porque me dicen, te equivocaste de punta a punta. El ministro de Economía dice, no, vamos a poner 29%, como si hubiera puesto 17, 45%, daba igual, porque no se iba a cumplir. Pasa el 45%, ¿y qué pasa con el ministro de Economía? Nada. A vos y a mí, en el sector privado, nos echan a patadas por haber hecho una previsión lamentable y desastrosa. Y al tipo que tiene la responsabilidad de hacer eso, ¿qué le pasa? Nada. Entonces, te dejo ese disparador, como decir, ¿cómo arreglamos eso? Para decir el qué y el cómo. El qué es ese problema, inflacionario. Y acá vos sabés que pensamos diferentes, en cuestión de la dolarización y no. Pero dale, ¿qué haríamos? ¿Cómo bajamos? La inflación para mí es clave, vos lo dijiste, es un negocio de los políticos. O sea, el primer punto es que la inflación es una decisión política. Vos querés tener inflación o querés no tener inflación. Entonces, después tenés varias maneras de eliminarlas. Las que yo propongo, yo creo que hay dos formas distintas de encarar el tema. Una que la hizo Brasil, la hizo Israel, con temas de metas de inflación. El problema de las metas de inflación es que requieren un enorme esfuerzo que te puede durar 5 años. 5 años contractivos, 5 años duros, difíciles. En cambio, la reforma monetaria lo que te permite es que sea expansivo, que simultáneamente bajás la inflación expandiendo la moneda y expandiendo la capacidad crediticia. Entonces, creo que esta segunda manera con los sistemas de reformas monetarias, también puede ser la reforma al estilo de Perú. Lamentablemente después podemos hablar de Perú, un desastre lo que les está pasando, pobre peruano, es un drama, se están suicidando, culpa de que la mitad quiere suicidarse y la mitad no. El problema es que los que se quieren suicidar, que se suiciden. El problema es los que no quieren suicidarse, ¿no? Ahí tenemos un tema que da para algún día charlar en profundidad cómo hacemos cuando tenés estas izquierdas revolucionarias que pretenden ser hegemónicas. Porque un diálogo entre izquierda y derecha no pasa nada cuando es un diálogo democrático en socialdemocracia y después una centroderecha razonable. Todo eso puede funcionar bien en la democracia. La democracia deja de funcionar cuando tenés estos personajes que pretenden ser hegemónicos, que si llegan a ganar, después van a tratar de hacer todo lo posible para avasallar las instituciones, ¿no? Me fui un poquito de tema, perdón, pero el tema de Perú me tiene loco. Y bueno, vos sabés que Keiko ganó en Argentina, ¿no? Los peruanos que están en Argentina, que entienden lo que les está pasando en Argentina, dicen, no, muchachos, no hagamos lo mismo que acá. Entonces se están dando cuenta, lo que les pasa a los venezolanos, que vivieron lo que les pasó en Venezuela. Pero el tema de la inflación es clave, es un tema de decisión política, pero además es algo que yo creo que es fundamental hacerlo desde el primer día. Porque la gran ventaja de los programas estos de reformas muy profundas y rápidas antiinflacionarias es que son expansivas, pero además te dan capital político, que fue lo que le pasó a Cavallo con Menem. Que Menem recuerden que Menem durante 2 años no pegaba una, ¿sí? Agarró a los de Bungibón, Rapanelli, Roig, después al Contador de La Rioja, no pegaba una. Segunda hiperinflación, un desastre. Cuando vino el programa de Cavallo con Horacio Oliendo, no solo bajó rapidísimo la inflación, sino que bajó a la mitad la pobreza muy rápido, y por supuesto tuvo un capital político tremendo que les llegó hasta el 95 y ganó de nuevo la reelección.
con lo cual tuvo 4 años extraordinarios, ¿no? Desde el 91 hasta el 95, y ahí gana la reelección. Entonces el programa inflacionario es clave, te va a dar un enorme capital político para poder hacer el resto de las reformas. Entonces yo creo que ahí es uno de los puntos muy, muy importantes para hacerlo. ¿Pero en qué falló Menem? Me gustó ese tema, porque yo les cuento un secreto que no se lo digan a nadie, por favor. Yo lo voté a Menem en la reelección, no le cuenten a nadie. Dije, no, este tipo es liberal, ¿viste? Cuando decís, wow, privatizaciones, todo estaba haciendo lo que uno estaba con ganas de que tenía que hacer y debía hacer. Y vos sabés que el modelo argentino fue tomado y mejorado en la parte de la convertibilidad para no frenar y congelar en el 1 a 1 por Brasil con excelente resultado hasta hoy en el tema del control inflacionario. La única diferencia que Brasil hizo en relación a Argentina fue no congelar el 1 a 1. Hacía una desvalorización programada, el 0,6% por mes, 7% al año. Hasta que después vino, en el momento 1998, la crisis rusa y el Estado provincial de Minas Gerais declara la moratoria, se fue al demonio todo, aumentan la tasa de interés para que no sepan y tienen que desvalorizar, y después se ajustó. Y el ajuste vino por una oferta de dólar que tienen hasta ahora. Pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, esto te ratifica que tu propuesta, en definitiva, que no era dolarización en Brasil, pero tomaron una ley de convertibilidad, ¿cómo es que podría funcionar o qué falló en el gobierno de Menem? Bueno, la convertibilidad yo creo que no falló. La convertibilidad anduvo perfecta hasta el último día que la sacaron. El objetivo de la convertibilidad es eliminar la inflación. Es un sistema monetario. La moneda es para hacer transacciones. Entonces, la moneda es para facilitarte el comercio, para facilitarte que puedas comprar, vender, para poder saber que si pones algo en alquiler, que ese alquiler se mantenga, que si te pagan un salario se mantenga el valor, que no se devalúen, que las jubilaciones no se devalúen. En ese sentido, funcionó 100% bien la convertibilidad. De hecho, tuviste 10 años de inflación cero. Ahora, ¿qué es lo que no funcionó? Bueno, primero que Menem cometió 2 pecados gravísimos, que fue el pacto con el demonio, ¿no? El pacto con el demonio de personajes siniestros que lo financiaron en las campañas y que después le cobraron cosas, ¿no? Y después estuvo el problema de las armas y una cantidad de cuestiones, o sea, la corrupción. Cavallo se metió contra la corrupción, hizo 12 horas de denuncias en el Congreso, en su propio gobierno, cuando estaba allí, y le costó que lo echaron del gobierno. Y le costó que lo empezaron a perseguir con los famosos jueces de la servilleta. Entonces ahí viene el segundo tema, que fue el tema de la justicia. Y el otro pacto con el diablo fue el pacto con Alfonsín. El pacto con Alfonsín, para ser reelegido, la Constitución de Alberdi le prohibía la reelección, cambió la Constitución, lamentablemente, por el pacto con Alfonsín, creó el tercer senador, empezó a aumentar el gasto público, y después, cuando vino Roque Fernández, que si bien Roque es un liberal, pero no tenía la convicción de Cavallo para poder contener a las hordas peronistas. Y las hordas peronistas, sobre todo en las provincias, empezaron a hacer una juerga de gasto público. Y empezaron a aumentar el gasto público. Entonces, el problema que tuvo el programa de Menem fue el exceso de gasto público, le faltaron cosas en términos de desregulaciones, en algunos temas laborales, faltó mayor flexibilidad en un montón de cuestiones, faltó, si querés, tratados de libre comercio, que es el segundo tema que vos conocés muchísimo y demás. Es decir, yo creo que la apertura comercial del país es fundamental y es muy importante hacerlo con tratado de libre comercio, como también recomienda Alberdi, porque eso te da una sustentabilidad total. Pero fundamentalmente fue el exceso de deuda de las provincias, porque ahí vino el problema. Y una falla que tiene el programa de convertibilidad es que si uno tiene un programa de convertibilidad, tiene que cambiar, y esto es un poquito técnico, pero hay que cambiar la forma en que de que funciona el sistema financiero, los bancos. Hay unas propuestas que tiene Jorge Ávila, por ejemplo, hay uno que puede ser la banca offshore, como tiene Panamá, es decir, que las sucursales bancarias tienen sus casas matrices que les actúan como prestamistas frente a cuando hay un problema. Entonces vos tenés la sucursal del Citibank, del Santander, de Bilbao, el que sea, y si tiene un problema, simplemente la casa matriz le pone la diferencia. Entonces, el riesgo bancario es el riesgo de los bancos internacionales, con lo cual baja enormemente el riesgo y no hay fuga de depósitos. La otra alternativa, en ese caso la banca local, que obviamente me van a preguntar,
lo que tiene que hacer es un contrato con algún banco extranjero o un seguro para que si tiene un problema, venga la plata. Y el otro sistema es el de la banca Simmons, que básicamente divide la banca en dos. Si vos depositás en el banco con el solo hecho de depositar para que te resguarden el dinero, ese dinero queda en el banco y no lo puede prestar. Por lo tanto, el riesgo es cero, o cercano a cero. Y la parte que presta, los que invertimos, ahí ya llevás la plata al banco, pero para invertir y asumís el riesgo. Con lo cual el banco tampoco quiebra. De forma tal que eliminás el riesgo bancario y no lo que pasó acá. Lo que pasó en Argentina es, primero, tenías una enorme deuda. Segundo, tenías a los dos principales personajes de la política argentina al momento, que eran Alfonsín y Duhalde, diciendo que querían destruir el sistema. Entonces generaban una crisis de confianza brutal. Y el sistema de convertibilidad lo sostenía, pero lo que tenías es una fuga de depósitos. Cuando empezó la fuga de depósitos, subieron las tasas de interés y te generaba una recesión. La recesión la generaban los propios políticos. O sea, había un golpe, una recesión internacional, porque se había caído Brasil, se había caído Rusia, antes Tailandia, Hong Kong, etcétera, 6 crisis internacionales que te generaron incertidumbre. Pero lo que generó la mayor incertidumbre fueron los propios políticos argentinos. Fundamentalmente el Chacho Álvarez, que renunció y se fue, criticándolo Sí. a De la Rúa. Entonces lo dejó sin la mitad de la alianza. Después, dentro de la alianza, el propio Alfonsín diciendo que había que salir del modelo. Y fuera de la alianza, Duhalde pegándole y generando después los saqueos de los supermercados y todo lo demás. Entonces pero no fue la convertida al problema, sino todos estos otros temas. El comentario de Duhalde siempre en el medio de los despelotes. Si uno hace el análisis, ¿viste? Cuando dice, ¿dónde estaba Duhalde? En el medio de algún quilombo. Cuando vos tenés los despelotes del país, en algún momento aparece Duhalde por ahí haciendo algo. Pero Uno de los personajes más siniestros de la política argentina. Sí, bueno, ahora parece que se peleó con Fernández y quiere que Fernández tampoco siga y demás. Pero en aquel momento de la convertibilidad había una cuenta que era la cantidad de moneda circulante dividida la cantidad de dólares en el Banco Central, te daba el resultado del valor de la moneda en ese momento y por eso se hacía la convertibilidad. ¿Cuánto daría ese valor ahora si tenemos que hacer esa cuenta? En realidad hay dos maneras de hacerlo hoy. Hoy, una es con acuerdo con los Estados Unidos, un acuerdo monetario, y otra es unilateralmente. Si lo haces con un acuerdo monetario, el tipo de cambio lo fijás en el acuerdo. Y la verdad es que Argentina hoy está barata. Hoy, con el tipo de cambio actual, ni siquiera te diría con el 160 que tenés en el tipo de cambio blue o lo que fuera. Aún con el oficial, Argentina no está cara. Y si tuvieras un término intermedio entre 130, por ejemplo, estaría impecable para hacerlo, no tenés problema. Pero eso requiere, lo que tiene el balance central del Banco Central, que está espantoso, es que tiene una deuda de activos remunerados que equivalen al 146% de la base monetaria. El Banco Central está quebrado. Las reservas netas son cero, o son 700 millones de dólares, prácticamente cero, y tiene una deuda de 147%, con unas tasas de interés de 45% anual, ¿no? En términos reales. Con lo cual, en términos de tasa efectiva. Con lo cual, el Banco Central está quebrado. Si hiciéramos un acuerdo con Estados Unidos, yo les propondría hay una cosa que se llama el señoriaje. El señoriaje es el derecho a imprimir billetes. No lo digo para vos, sino para toda la audiencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es lo que tenían los reyes cuando acuñaban moneda. Entonces, acuñar moneda es el señoriaje. Y nosotros lo que propondríamos es compartirlo. ¿Cómo? Bueno, imprimen billetes los Estados Unidos, nos dan esos billetes y los reemplazamos no solo por todos los billetes, sino que además les pediría para cubrir toda la deuda del Banco Central. De forma tal que eso significaría una expansión monetaria de Estados Unidos, pero habría una expansión de la demanda de dinero, de dólares, de la Argentina. Por lo tanto, para Estados Unidos sería neutral. Eso sería muy beneficioso para la Argentina. ¿Y por qué lo harían ellos? Porque luego tendrías un segundo momento, una segunda expansión monetaria, y por eso digo compartir el señoriaje, porque la demanda de dinero en Argentina continuaría creciendo en los años siguientes. Y eso les permitiría a Estados Unidos incrementar la emisión de billetes, o sea, el derecho al señoriaje, se beneficiarían ellos también, porque la demanda de dinero en Argentina es muy chiquita. Si nosotros tenemos una moneda sana, la monetización de la Argentina es muy pequeña, se puede duplicar, triplicar, cuadruplicar. De este modo, yo creo que sería
mutuamente beneficiando. Yo planteé a un congresista americano, un tipo que muy importante del Partido Republicano, cuando estaba Trump en el gobierno. Cuando se lo comenté, tardó un segundo en decirme, le tomó la barbija, la barba y dice, eso plata no nos va a costar, ¿no? Le digo, no te cuesta nada, simplemente imprimir un cheque. No, sí, dice, claro. Y lo siguiente que me dijo, and Trump would love it. O sea, a Trump le hubiera fascinado. ¿Por qué? Porque significaría empezar a expandir la influencia desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Obviamente, América entera podría tener una sola moneda como tiene Europa. Tengo dos observaciones. Me encantó el cómo que acabas de sugerir, brillante. Pero tengo dos observaciones. Si eso ocurre, nunca va a ser con un gobierno populista que ve al imperialismo capitalista de Estados Unidos, según la declaración del Foro de San Pablo del día 29 de mayo, ahora, hace poco. Los invito a que lo vean, reivindicando a Venezuela, a Nicaragua, y dándole felicitaciones a Argentina por su alineamiento hacia la izquierda y al comunismo. Es de terror. Pero también me imagino, si fuera aún en un gobierno más liberal, yo te veo a vos, a Manuel Adorni, a Miguel Bogiano, a Fausto Espotorno, me incluyo, el Hacha, en todos los canales de televisión explicándole que eso no es venderle el país a los americanos, porque van a decir, ustedes le vendieron el país a los americanos. Me imagino a Leandro Santoro, a Ofelia Fernández diciendo, ¿se dan cuenta esta barbaridad? Miren lo que hace. Va a ser por culpa del neoliberalismo y el liberalismo y demás. Pero te quiero llevar un poco al lado de la educación. Pero déjame una cosita para contarte una anécdota. Un día Dale. estaba en televisión proponiendo esto hace unos años, cuando ahora ya creo que está mucho más avanzada la idea de que hay que hacer una reforma monetaria. Me parece que aún en los peronistas, con mucha gente que hablo, está creciendo esa idea, ¿no? Dentro de los liberales, que antes éramos una minoría, los que queríamos la convertida o dolarizar, hoy creo que somos la mayoría. Pero estaba en un canal de televisión y le digo esto, y por supuesto la periodista me dice, pero se te van a tirar todos al cogote, te van a matar, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Y al lado mío había una señora que no recuerdo el nombre, pero era de una liga de jubiladas, no me acuerdo de dónde tampoco exactamente, pero estaba al lado mío, a una distancia, entonces la tomé del brazo y le digo, señora, ¿a usted qué le parece? Si le pago la jubilación en dólares, ¿le gusta o no le gusta? ¡Me encanta!, dijo. ¿Entendés? Entonces, claro, inicialmente todos te van a, los periodistas, todos te van a matar, pero cuando empieces a pagar en dólares las jubilaciones, pagás en dólares los salarios, la gente va a estar feliz. Va a estar feliz. Ahí te van a decir, mire que con Ecuador no funcionó muy bien el tema ese, ¿eh? Y vamos a tener que andar explicando de nuevo todo el tema en la televisión. Lo vamos a explicar en televisión, pero la gente en la calle va a estar feliz cuando reciban las jubilaciones en dólares, cuando reciban tu salario y digas, voy a ahorrar una parte y no te la coma la inflación. Es espectacular. Entonces, sí, tener moneda es tanto más fuerte. Lo otro es el discurso de la televisión, que es verdad, sí, claro, hay que dar, vamos a tener que ir y explicarlo todas las veces que sean necesarios y demás. Pero en la calle le vas a hacer un bien, sobre todo a las personas de menores recursos. Sí. Al tipo que está en el campo, que le pagan la quincena, ¿viste? Imagínate cuando la gente del campo puede ahorrar. Puede ahorrar. ¿Cómo salís de la pobreza sin ahorro? Yo les pregunto a cualquiera, ¿cómo salís de la pobreza sin ahorrar? No, imposible. Ahora, vos fíjate, vamos al tema de la pobreza que tiene que ver con la educación. Yo defiendo la teoría de que el modelo del populismo, de estos gobiernos como el de Fernández y Fernández, se basan en dos pilares fundamentales, que la gente sea pobre y que la gente sea ignorante. Y no digo ignorante de una forma peyorativa porque el ignorante es el que ignora sobre determinado tema, no es, por eso tomo cuidado en decir ignorante y en decir burro. Entonces, cuando uno menciona la ignorancia, ¿qué genera la ignorancia? La incapacidad por esa falta de conocimiento de poder por sí solo tener alguna herramienta que te permita salir de la pobreza. Entonces, si vos atacás la educación, el resultado automático va a ser más pobreza. Y teniendo pobres y teniendo ignorantes, los gobiernos como este generan
entre otras cosas lo que vos mencionabas a Perú. Subí ayer un video del que probablemente sea, si ya no fue confirmado, Castillo, presidente del Perú, no tenía ni idea de lo que era un monopolio, no sabía que era un monopolio. Entonces, vos ahí observás y decís, wow, la ignorancia es tan profunda en esos gobiernos que hasta el propio presidente es ignorante. Vos fijate a qué punto hemos llegado. Entonces ahí te digo, mi prioridad sería apuntalemos la educación, en la unión, juventud, trabajá, Juventud Republicanos Unidos, trabajen en lo importante, nosotros los más viejos trabajamos en lo urgente, cuando las rectas se crucen, ese es el momento que Argentina empezará a crecer con una expansión espectacular. ¿Qué hacemos con la educación, Agustín? Bueno, para mí, pues es que ese es uno de los temas que más me fascina. Yo estoy convencido que es crucial el tema de la educación y que es crucial algo, mira, estoy leyendo un libro que les recomiendo que se llama The Creative Spark, ¿no? Y es fascinante porque lo que te muestra es la evolución del ser humano. ¿En qué nos distinguimos de los chimpancés y de todos los demás? Y nos distinguimos en esa capacidad de tener una creación colaborativa, ¿no? O sea, esta capacidad de cooperar creativamente. La innovación no es solamente un invento, porque un invento es lo que hace por ahí una persona. La innovación es cuando un país es innovador, es cuando ese invento se suma a un montón de otras pequeñas invenciones y generan esta capacidad creativa tremenda. Eso requiere dos cosas, requiere libertad y educación, ¿no? Entonces, eso es lo que es crucial. Por eso la educación es clave, y como el mundo está creciendo ahora en términos de creatividad exponencialmente, porque es impresionante. Claro, tenés 100.000 ingenieros nuevos en China por año, tenés casi 70.000 por año nuevos ingenieros en la India, más los ingenieros de Estados Unidos y demás. O sea, la creatividad de lo que está creando el mundo hoy es impresionante, a un ritmo que es acelerado de manera exponencial, cada vez más rápido. Por lo tanto, la revolución que necesitamos en la educación es urgente e importante, es ambas cosas, porque el chico que va a entrar ahora a la educación va a salir dentro de 20 años con un mundo completamente distinto, donde los trabajos van a requerir imaginación, creatividad, te diría, muchas cosas muy humanas que hoy no se enseñan en la escuela. Entonces, y la escuela en Argentina es más grave todavía por lo que hemos hablado muchas veces, que es el adoctrinamiento. Hemos transformado el sistema educativo en un sistema de adoctrinamiento, en una ideología que se basa en el conflicto. Entonces, imagínate, y en la lucha de clases y en el odio social. Y el resultado es este desastre que tenemos en Argentina, una lucha de todos contra todos, una cosa espantosa. El programa de la educación iluminista era enseñar a la gente a pensar por sí mismos. Y esa es toda la diferencia, es tomar cada tema y analizarlo desde todos los ángulos posibles. Hoy, que cada chico se meta en internet, investiguen y lo discutan en la clase, leyendo todo, los socialistas, los marxistas, los liberales, lean todo y comparen con todos los datos y que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, la forma en la que tenemos que hacerlo es tan distinto de lo actual que no hay una manera de hacerlo a la cambiemos. No hay una manera de hacerlo gradual. La manera de hacer el cambio de educación es revolucionario. Y para hacerlo revolucionario, nuevamente, la fórmula es la libertad. Y para poder implementar la fórmula de libertad en la educación, que por otra parte es lo que dice la Constitución, que tenemos derecho a enseñar y aprender en libertad, libremente, hay una fórmula sencilla, porque si no sería absolutamente complicado, y la fórmula es la tarjeta Educard. ¿Sí? O sea, a cada uno le das una tarjeta con la cual puede pagar la educación de sus hijos. Y entonces, por supuesto, los que no pueden pagar la educación, los que tienen la posibilidad de pagar la educación, pagarán la educación. Pero el que no puede pagarla, sí creemos que hay que hacer algo, como pensaba Sarmiento, para acelerar la educación. Y eso es muy significativo tanto para la persona individual como para el conjunto de la sociedad. Entonces, esa tarjeta le va a permitir pagar la educación en cualquier establecimiento educativo, estatal o privado. Y empieza la competencia. Pero además hay que eliminar la currícula oficial. Y si eliminamos la currícula oficial, o la dejamos en un mínimo muy chiquitito,
entonces va a haber una gran creatividad en distintas maneras de educar. Y las personas, hoy se sabe por las neurociencias y demás, todos somos distintos, tenemos los mismos derechos, somos iguales en derechos, pero somos todos distintos, tenemos inteligencias diferentes. Entonces, unos tienen inteligencias matemáticas, otros verbales, otros físicas, cinéticas. Messi, ¿no? La forma en que te mete un gol Messi nunca va a ser igual que nosotros. El tipo, evidentemente. Pero entonces, creo que ahí tenemos una fórmula sencilla para cambiar la lógica de cómo es todo el sistema educativo argentino, que es el Estado financia a los que no pueden pagar, pero con libertad. Ahora, yo generaría, y compro tu idea, por supuesto, en otro cómo respecto del qué de la educación, pero yo le generaría, gracias Nadia que nos está actualizando que Argentina le va ganando 2-0 a Colombia. No, que lo tengo grabado, lo estoy grabando ahora. Pero esto, Agustín, esto prueba que no es solamente una cuestión deportiva, porque vos fíjate, se anotaron 150 personas, estaba cubierto el cupo, 63 personas nos están mirando por aquí, otra tanta de gente nos está mirando por las redes sociales. Y uno puede estar con el ojito a ver si hace gol Argentina y demás, porque es una alegría en definitiva, pero muestra que no somos 3 o 4 los que estamos acá mientras todos miran la televisión, sino que hay un interés de la población en general por mejorar. Y ahí en esa cuestión de la educación en la tarjeta, yo le agregaría que esa tarjeta debería tener alguna forma que la persona que utilizó eso le devuelva el estudio pago por el Estado de alguna manera al Estado luego de recibirse. Yo estoy en la Universidad de Buenos Aires y la verdad no veo la hora de poder, a través de este proyecto Republicanos Unidos, devolverle a la sociedad, porque hice estudio en la primaria del colegio público, la secundaria del colegio público, en la universidad pública. Entonces, debería ser así, mira, el Estado te va a hacer, ok, querés estudiar en la universidad, no tenés que pagar nada, sí te exijo que vos estudies, no te quedes ocupando un lugar al Pepe por ir ahí gratis, sino estudia. Pero coincido, pero déjame agregarte una cosita más. La primera forma de devolverlo es estudiando en serio, teniendo buenas notas. Entonces, si vas a dar a una persona una beca universitaria, como mínimo, tiene que sacarse buenas notas. No simplemente pasar, tiene que sacarse... Perdón, chicos, me gustaría decir algo, a ver qué opinan ustedes sobre esto que decías vos, Agustín, de las becas, que como mínimo tener buenas notas. Yo creo que empezó a venirse barranca abajo mal nuestra universidad. Yo digo nuestra universidad, la llamo la Universidad de Buenos Aires, cuando dejó de haber cupo y dejó de haber examen. Y dejó de, o sea, es absurdo. Yo recuerdo cuando yo empecé la facultad, mi carrera, el primer año había 32 personas y el segundo año había 64. De golpe, en el año en que yo entré, explotó y dejó de haber, empezó el ciclo básico, que en esa época ahora lo consideran un filtro, cuando en realidad es como una continuación de la secundaria, pasó para 460. Dejó de haber profesores, dejó de haber bancos, dejó de haber aulas. O sea, no entiendo cómo debería ser realmente un corte disruptivo para recuperarnos, ¿no? En todos los niveles educativos. Debería haber una disrupción y decir, bueno... Gaby, con lo que decís, cuando yo estuve en la facultad me pasó lo mismo. Yo entré en la universidad con cupos, el nivel de excelencia era enorme porque 1 de cada 4 entraban en economía. O sea, se presentaban 4, entraba 1. Entonces, los que entraban teníamos un piso de nivel muy bueno. Cuando empieza el ingreso restricto con Alfonsín, ese piso se diluye. Y entonces el nivel de las clases fue bajando. Y yo lo he vivido. Y coincido con Gustavo, una cosa muy importante. Yo, por ejemplo, fui profesor en la UBA durante 4 años y nunca cobré un sueldo. Y siempre... Yo tampoco. Vos sabés que cobraba $10. Estábamos devolviendo lo que habíamos recibido. Y yo recibí... Yo fui solamente un semestre. Sí. Yo fui un semestre con Pérez Henry, se llamaba el profesor. ¿Vos lo tuviste, Agustina Pérez Henry? No. Macroeconomía. Pero vos sabés que voy a dar una sugerencia, otro cómo. Voy a dar otro cómo. Los recibidos en la universidad pública podrían tranquilamente ser asesores ad honorem de los congresistas, diputados o senadores, en lo que ellos se reciban, sea legal, sea médico, sea ciencias económicas, que puedan aportar su conocimiento en la devolución de esta. No es una devolución compulsiva, si se quiere,
pero me parece oportuno. Ahora, Agustín, yo cuando hice la cuenta, yo también rendí examen en la Universidad de Buenos Aires, y éramos 7 por cada uno, y yo me los iba eligiendo. Yo decía, yo quiero que mi 7 sea este y este, porque eran los que no estudiaban. Y era una cosa de decir, rendías el examen, y íbamos a ver cómo estaba en la planilla, a ver si habías entrado o no habías entrado. Y había que estudiar para entrar, porque no era fácil, y medicina era mucho más difícil. Ahora, te tomo un dato, y voy a traer una propuesta que me encantó cuando yo di clases en la Universidad Paulista, 470.000 alumnos, la universidad más grande de América Latina, privada. Y vos sabés que Lula da Silva generó un programa a través de Fernando Haddad, que es un académico del Partido de los Trabajadores, con el nombre ProUni. El nombre era ProUni. Yo empezaba el primer día de clase y le decía, levanten la mano los alumnos ProUni. ¿Y por qué era así? Porque el gobierno te daba becas en universidades privadas, pero tenías que rendir un examen anterior. Vos tenías que rendir un examen. Si aprobabas el examen, las notas más altas, y no conseguías entrar en esos 4 o 7 que requería para que entre uno en una universidad como la USPI, te decía, no te preocupes, yo coloco una cantidad de becas que el Estado le paga a la universidad privada para que vos, alumno, que no podés pagar una universidad privada, estudies en la universidad. Pero te tomo la exigencia, no te podés quedar de recuperación. No podías reprobar una materia. Si reprobás una materia, fuera. Entonces, había un canal de exigencia espectacular. Admiraba a los alumnos ProUni, porque eran chicos que vivían en ciudades carenciadas, en villa de emergencia, pero que sabían que la educación era la base fundamental para el futuro y se mataban estudiando. Entonces, hay muchos ejemplos en el mundo que podrían permitir esa situación. Sí. Y el otro se llama FIES. ¿Y el FIES qué era? El Estado te pagaba la carrera en una universidad privada si vos no conseguías tener el puntaje para entrar, pero se lo tenías que devolver después de recibir. Sí, es fascinante porque lo que está diciendo es tal cual. Todo parte de esta idea de los vouchers, ¿no? Que lo puso en su momento Milton Friedman, y por eso, pero ahora lo utilizan en Suecia, lo utilizan en Estados Unidos. En muchos lugares se utiliza este sistema, que es financiar la demanda. Vos financiás la demanda y la gente elige si es público o privado. Es muy importante porque además hoy tenés un mercado como que son las universidades, o sea, brindar educación terciaria, universitaria, es un mercado muy competitivo, pero totalmente desleal, porque resulta que la universidad pública te pone un precio cero y los privados tienen que cobrarte y pagar a los profesores y los edificios y todo lo demás, y la pública no. Entonces eso es totalmente desleal. Entonces, para hacer un mercado competitivo donde lo privado y lo estatal pueda competir bien, el Estado tiene que brindarte el voucher y vos elegís dónde vas. Y ahí vamos a tener universidades competitivas. Van a mejorar las dos. Van a mejorar las públicas, las estatales, y van a mejorar las privadas. O sea, yo creo que puede haber un salto en el sistema educativo argentino, también tiene que ser muy rápido. Ahora, hay otra cuestión que tiene que ver también con eso, que es el ingreso de los profesores en la universidad pública, que debe hacerse por concurso, claramente, pero vos sabés que nuestro presidente, por ejemplo, Alberto Fernández, es profesor adjunto en la universidad. No es siquiera profesor titular, y da clase no sé hace cuántos años. Tampoco sé si es bueno, porque a veces le pifia un poco con los códigos. Perdón, adjunto no es que sea que no sea titular, ¿eh? El adjunto es en la mano derecha del jefe de cátedra. No, está bien. Ah, ok. Claro, no es el jefe de cátedra. Es importante, digamos. Sí, no lo niego, pero yo, por ejemplo, en la universidad entraba como adjunto, que era el primer paso, y después iba conquistando en función de... No, acá no. Los alumnos me colocaban puntaje y el peor profesor volaba. Y ahí había... No, el adjunto es el segundo, es casi como un titular, es uno de los cargos más altos que podés tener como profesor. Bueno, sí, pero podés tener varios. Yo fui profesor adjunto en la UBA también, y tenés varios profesores adjuntos y un titular de cátedra. El titular de cátedra, por supuesto, es más importante, tiene que ser por concurso y demás. Y es el que después elige a los profesores adjuntos. Por eso se llaman adjuntos, ¿no? Pero sí creo que, perdón.
nada, era un detalle. Dale, bueno, último tema. Relaciones internacionales. ¿Qué hacemos con Argentina vinculada al mundo? Bueno, ese es tu tema, así que... Yo Si no diría sabés todo. vos, No, pero sonamos. vos sabés que a mí me apasiona ese tema porque además lo vivo. El otro día con Lacha, una de las sugerencias que la mandé en el año 2001 a la Cancillería Argentina, estaba de secretario de Relaciones Internacionales Martín Redrado, y ¿cuál era la propuesta? Es decir, chicos, hoy tenemos muy buenos diplomáticos y el problema del diplomático es que dura 4 años en el cargo afuera. En el exterior en general son 4 años. Pero van en función de que, che, se anota la persona que hizo el curso de la Cancillería y dice, bueno, me anoto y hay, claro, hay destinos más cerquita, ganan obviamente todos en dólares, busco países que sean baratos en dólar para a su vez generar una diferencia económica. Pero la persona llega y dice, bueno, me voy a, no sé, Singapur. Ok, llega a Singapur y no entiende nada de cómo es Singapur. Entonces demora 1 año hasta que aprende cómo es el tema tributario, legal, cultural, que son los 3 pilares para el comercio internacional. Después tiene 2 años de financiamiento del conocimiento y en el último ya se está pensando en volver, con lo cual le da bola cero. Lo que yo proponía era, hagamos concurso también. Yo defiendo el concurso porque es una forma de elevar el nivel de todo. Y la persona dice, mira, yo quiero ir a Singapur. Y para aprobar el concurso, tenía que presentar un proyecto de cómo aumentar las exportaciones a Singapur. De Argentina a Singapur. Vos fíjate la mala gestión que hemos tenido históricamente en la Cancillería, que la mayoría de los cancilleres, sobre todo de gobiernos populistas, no provienen de la diplomacia. Es un fulano que es de confianza del presidente y lo enchufan ahí y dice, bueno, arreglate. Y recuerdo que en la época que yo trabajé también en un gobierno peronista, en el año 2000, creé y dirigí Buenos Aires Exporta en la época de Diego Guelán en la provincia de Buenos Aires. Mi primer jefe fue Rukauf, que termina siendo canciller. Y lo primero que hizo Rukauf era, che, mira, tenemos una embajada que no se exporta mucho para allá. Entonces, en lugar de generar un aumento de las exportaciones, cerró la embajada. Dramático. Mi segundo jefe, cuando Rukauf se va a la Cancillería, fue Felipe Solá, que ahora es canciller y me bloqueó en todas las redes sociales porque no quiere leer lo que yo le propongo. Pero, pues sí, son 2 personas que no entendían nada de nada y sin embargo los ponen ahí y dicen, bueno, ¿y qué hacemos? No sé, es lo mismo que, no sé, a mí me pongan, y lo veo a Arturo Vizcarra ahí, es un médico de excelencia que está ahí conectado. Sería lo mismo que a mí me digan, che, andá y operá con Arturo. ¿Y qué hago? Y no sé, agarrá el cosito y ponele a la persona que le van a operar algo de anestesia y seguro se duerme. Es lo mismo. O sea, no podés poner gente que no sabe hacer algo que debería saber. Sí. Yo ahí tengo una propuesta que estoy pensando, todavía no la tengo totalmente definida, pero yo creo que para poder mejorar las exportaciones, una de las cosas que tengo que hacer es colgar en la plaza pública a los tipos que prohíben exportar, ¿no? O sea, de los pies. Apoyo. O sea, no puede tener un país que prohíba las exportaciones. Es un crimen. Y además, prohibir las exportaciones de carne en Argentina, como están haciendo ahora, es el equivalente a que Arabia Saudita prohíba las exportaciones de petróleo para bajar el precio de la nafta. O sea, es un absurdo tan descomunal que tenemos un problema eso es casi una enfermedad mental, ¿no? Esa idea de... Lo otro que es una cosa aberrante son las retenciones a las exportaciones. Dejalos ganar plata. ¿Por qué no pueden ganar plata un sector? Simplemente porque es eficiente. Cuanto más eficiente es, más retenciones le pones. Es absurdo. Dejalos que ganen plata, que ganen mucha plata. Acá hay que festejar a los que ganan plata y no criticarlos, castigarlos, sacarles lo que ganaron y demás. Si haces eso, el aumento de las exportaciones va a ser tremendo, pero no solo en el sector agropecuario, porque no hay una diferencia o un límite dónde está el sector agropecuario, dónde termina y dónde empieza el industrial, sino que es una cadena continua. Es una cadena continua que toda se retroalimenta. Entonces, cuando la Argentina mejor funcionó, que fue en la época de la Constitución del 53-60,
El sector agropecuario, por supuesto, crecía muy rápido, porque tenías tierras fértiles, se introducía el ferrocarril, entonces es como que se duplicaba, se triplicaba, se cuadruplicaban las hectáreas útiles permanentemente, el ritmo de crecimiento era tremendo. Se introducía el frigorífico, podías exportar la carne, ya no era solo el cuero. Entonces, teníamos el vasco frigorífico, para nosotros fue una cosa súper importante. O sea que, obviamente, con la libertad, el campo crecía rapidísimo. Lo sorprendente es que la industria crecía más rápido. Y eso es lo que se olvidan los economistas muchas veces, y que jamás me enseñaron en la universidad. La industria en esa época crecía más rápido que el campo. Y la industria crecía con el campo, y gracias al campo. Entonces no hay un tema de un divorcio entre una cosa y la otra. Y por supuesto crecía la industria alimenticia, pero no solo la industria alimenticia, también crecía la metalmecánica. La metalmecánica crecía en las provincias, en Mendoza, en Santiago del Estero había una empresa que producía una parte de los tractores John Deere y se los exportaba a Estados Unidos. Desde Santiago del Estero, sin subsidio, una empresa producía piezas para los tractores de John Deere en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, la libertad te genera eso. Hay un tipo que es un tipo creativo que hace algo y que empieza a exportarle. La industria textil argentina, Inglaterra era la potencia textil más impresionante. Nosotros exportamos industria textil a Estados Unidos y a Inglaterra. Le estábamos exportando carteras a Estados Unidos y exportábamos sombreros. Después la industria del sombrero medio que se cayó, pero bueno, eso es otro tema. Fíjate otro dato. 2011, 16.000 números redondos, 16.000 empresas exportadoras. 2019, 9.000 registradas, 4.500 exportando. ¿Vean cómo se cayó estrepitosamente? De esas 4.500, 45 exportan el 70% del total exportado. Quiere decir que si vos le das la flexibilización de las no retenciones a todas las otras 4.450, vas a tener pymes que van a poder exportar y pymes que sin las retenciones ganan competitividad. Con otro dato que lo compartimos con Lacha la vez pasada, que es, cuando vos exportas, el gobierno se anota y te dice, yo te voy a devolver parte del IVA que vos colocaste en la compra de los insumos. Tarda 7 meses para devolvértelo. Mejoró un poco en la época de Macri. Tarda 7 meses. ¿Qué es lo que sugería? Ese crédito que la empresa tiene con el gobierno, netealo contra las cargas sociales de las pymes. Netealo contra la cantidad después de impuestos que pueda generar, inclusive el impuesto a la ganancia. Entonces, se puede generar con políticas de Estado un aumento de las exportaciones que el gobierno no entiende que es oferta de generación de empleo y un montón de otras cosas que te permite salir a competir con el mundo, y cuando vos tenés que competir con un tipo que tiene una competitividad mayor, lo que buscás es cómo llego a esa competitividad también. Pero perdimos el camino cuando en la época del dólar a 9, artificialmente a 9, no podían los exportadores tomar compra de bienes de capital al mismo dólar 9, como si fuera hoy, inclusive. Hoy, tengo un dólar de 100 mangos y el dólar real de la economía es 160. Ok, ¿querés que yo exporte con un dólar a 100? No hay problema. Pero permitime comprar bienes de capital con el dólar a 100. Porque de esa manera tecnifico mi industria y consigo ser igualmente competitivo. Ahora, voy a concluir el cómo en la sugerencia de la apertura económica al mundo. Primero, una reducción, que es lo que está empujando Uruguay y Brasil, que se iba a hacer una reunión hoy y se suspendió del Mercosur, donde dicen, chicos, los productos, insumos industriales, que los países no generen, no producen, tasa cero de importación. No pague nada, impuesto de importación, cero. ¿Por qué? Porque no vas a afectar ninguna competencia local y bajás el costo de producción. Buenísimo. La otra, flexibilización del Mercosur. Gabriel Agustín y yo y Guillermo Valle, que lo veo ahí, formamos un grupo internacional. Hoy el Mercosur es, Agustín dice, che, yo quiero venderle a Guillermo Valle. Y Gabriel le dice, a mí Guillermo no me gusta. Y Agustín no puede. Entonces lo que tendríamos que decir es, Agustín te avisa a todos, muchachos, voy a hacer negocio con Guillermo Valle. ¿Quieren venir? Sí, queremos ir. Vamos todos los 4 con Guillermo. Gabriel le dice, no, yo no quiero, a mí Guillermo no me gusta. Vamos nosotros 3.
Y no hay problema con eso. Y ahí agrego, yo sacaría, si el día de mañana fuera canciller, saco a todos los agregados comerciales a la calle, en todo el mundo, no los quiero en ningún consulado, a vender a Argentina, salgan a vender. Y generamos inclusive en Brasil esa propuesta, donde la idea era, va el consulado, la Cámara Bilateral Argentina y el país ese a ver la Federación de Productores de lo que quiera. Y les digo, chicos, ¿qué es lo que ustedes le compran al mundo? Todo esto. No me digas el precio, no me digas el precio. Decime qué importa, no me digas de dónde lo compras, a qué precio qué compras del exterior. ¿Me das la lista del NSM? Sí, claro, te lo dan. Y con ese NSM voy a la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, dirigida por gente que nunca hizo negocios internacionalmente, y le digo, divulguen con las asociaciones y cámaras argentinas que hay demanda de estos productos. Coticemos. Y en esa cotización el cónsul, agregado comercial o el cónsul comercial, vende a Argentina y generamos un caudal enorme de pedidos de productos en potencial para poder hacer la cotización correspondiente. Debemos ir por ese lado. Ahora yo no sé, no es la pólvora, es tener un poquitito de creatividad y un chiquitito de conocimiento, chiquitito así de conocimiento. Sí. Déjame agregarte dos temitas cortitos. Vale, tenemos 3 minutos para cumplir el horario correcto. Uno es que en el cómo, ¿no? Nosotros tenemos en la Fundación, en Libertad y Progreso, dos tipos especialistas en este tema que son geniales, Emilio Cárdenas y Felipe de la Balse. Y Felipe de la Balse me decía, mirá, es muy fácil lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer todos los tratados de libre comercio que hizo Chile. Que tenés una gran ventaja, Chile ya los hizo, están escritos. Hay que leer esos tratados y como ya están escritos y ya los aprobaron los otros países, vos ya sabés qué es lo que te van a aprobar. Entonces es muy fácil y muy rápido la posibilidad de hacerlo. Eso es uno. El otro comentario que te quería hacer, que para mí es clave, es que hay que pensar que las exportaciones no son solamente las agropecuarias o las industriales o las grandes empresas, no, también están los servicios, y los servicios son desde un chico que simplemente es un profesor, como me contaba el otro día, un chico que es profesor de matemáticas y exporta su servicio como profesor de matemáticas a España. Bueno, hoy en Argentina el Estado se queda con 70 centavos de cada dólar que este chico enseña a un chico en España. ¿Te das cuenta? 70% se lo lleva el Estado. ¿Cómo van a poder salir de la pobreza? Y son chicos que estudian, y hoy en los servicios, esto no es un tema menor, porque los chicos van a poder dar clases de lo que sea, de guitarras, de cualquier cosa que aprendan, lo pueden enseñar. Y te pagan en euros o en dólares, y te pagan muy bien. Para los sueldos argentinos es ridículo. Con unas pocas horas de clases afuera es equivalente a un sueldo en Argentina. Entonces, las posibilidades que tenemos de exportar servicios son inmensas, inmensas. Pero eso requiere también colgar en la calle, en la Plaza de San Martín, a los que ponen cepos cambiarios. Sí. Una sola moneda para todo el mundo, un solo precio de la moneda, no diversos precios, y muy bajitos impuestos para que los chicos puedan hacer sus propias empresas o su propio emprendimiento o exportar su propio talento. Y eso va a generar, pero mirá, cientos de miles de puestos de trabajo, ¿no? Cientos de miles por año. ¿Sabés lo que están haciendo algunas empresas de servicio? Porque además hay ingenieros espectaculares en Argentina. ¿Qué es lo que hacen? En lugar de vender las exportaciones de servicio a Argentina, abren una empresa en Brasil, de Brasil le facturan a todo el mundo, los socios son la empresa brasileña, no tienen retenciones, el dólar es uno solo, no hay cepo, podés mandar dólares, comprar dólares, vender dólares, hacer lo que quiera, y mandan la distribución de lucro que hace el aporte a la empresa argentina. Entonces, tienen tarjeta de crédito en Brasil, la empresa en Brasil, y los burros, porque esos sí son burros, no son ignorantes, son burros de acá, se pierden la oportunidad de que entren los dólares acá, que se capitalicen las empresas de acá, que se genere oferta de dólares por eso. ¿Solo por qué? Por la avaricia tributaria de hacer todas esas cosas. Entonces, bueno, 21 horas. Señora jefa Gabriela. Sí, a ver, me queda claro que Agustín está extrañamente sanguinario, quiere colgar personas en la plaza. Yo lo apoyo completamente. Bueno, no sé. Sí, ya sé. La verdad es que
escuchando el relato del qué y el cómo, uno se da cuenta de todo el trabajo que hay por delante. Y no sé si alguien, a mí lo que me queda clarísimo es que realmente hay que dejar de, a ver, hay que hacer un cambio de 180 grados en la dirección en la que vamos y que realmente vamos a tener que tener mucha fuerza para hacerlo, mucha convicción y mucho apoyo de todos, de todas las personas que nos siguen y de las cuales nos nutrimos realmente. Y si alguien quiere preguntar algo, rapidito, son 21:01. Si no, igualmente seguimos. La semana que viene tenemos otro el qué y el cómo. Va a estar Ricardo López Murphy en ese el qué y el cómo. Va a ser diferente, otro horario. Mañana tenemos meriendas varias. Agustín, ahora que volviste, no vas a poder escaparte y vas a tener que acompañarnos. No la semana que viene, como máximo la otra, a muchos lugares. La gente está necesitando realmente oír nuestras ideas de libertad. El fin de semana fue muy, pero muy emocionante escuchar a las personas. Realmente necesitan creer que hay una posibilidad de hacer las cosas diferente, aunque sé que va a ser muy difícil y que vamos a tardar más tiempo que el que, quién sabe, tenemos ganas que sea. No va a ser en 5 años, quién sabe, son 15 o 20, pero estamos plantando una semilla de libertad en nuestro valpuleado país. Así que Mira, bueno, yo tengo un comentario, gracias Gaby, pero tengo un comentario. Vos sabés, Agustín, que la gente de Santa Fe tiene un banner y piden permiso en la municipalidad para estar en la calle, y el banner tiene 3 fotos. El banner de Santa Fe tiene 3 fotos. Está tu foto, con tu nombre, obviamente, está la foto de Ricardo López Murphy, y está mi foto. Y lo que comprometí con la gente de Santa Fe es que en algún momento las 3 fotos se tienen que transformar en las personas de las fotos que estén ahí en la peatonal. Dale, me encantó, vamos. Pero llegó un punto, Agustín, que viene una señora y me dice, sos el de la foto. Sí, claro, soy el de la foto. Y me dice, yo soy la que desde da la autorización para que ustedes estén acá, trabajar en la municipalidad, señora. Mirá vos. ¿En Le digo, serio? bueno, sí, te agradezco. Se afilió, la mujer se afilió. ¡No! Vamos. Se afilió. Muy bien. Entonces, vos, y el otro día, en una de las actividades que hicimos, Agustín, en el bosque de Palermo, hicimos un ejercicio muy interesante que era separar a la gente, y a lo mejor lo podemos hacer con las personas que estén aquí en la cámara, en la primera pantalla, que además, si está Paula y Alicia, y Ana y el marido, esto empieza. Si no, no empieza, porque es como... Están. Yo Están, las vi a las sí. chicas. La veo, a Ana No sé está con el dónde, pero marido están. y Paula está con Alicia. Bueno, pero vos fijate que le decía, bueno, levante la mano, colóquense de este lado quienes están trabajando y quién no está trabajando. Una parte iba a los que estaban trabajando, otra parte iba a los que no estaban trabajando, poca gente no trabajando. Bueno, ahora pónganse de este lado los que son de Boca, pónganse de este lado los que no son de Boca, para no decir River, que es medio... Agustín es de River. Y ahí, sí, ya sé. Y ahí se formaron 2 grupos también. Bueno, levanten la mano los que tuvieron oportunidad de estudiar en una universidad que no tuvieron. Y se iban armando los grupos. Y la última pregunta fue, colóquense en este lado los que quieren un país mejor. Y todos fueron a ese lugar. Todos fueron a ese lugar. Entonces, el haber estado en Santa Fe con la gente, 22 afiliaciones en 2 horas, sin haber avisado, me pareció una barbaridad de gente, y hay que seguir haciendo eso en todo el país cuando se pueda, y sobre todo en el foco de la ciudad autónoma. Tenemos que tener el partido para buscar el qué es, y concluyo con esto, el qué sería un país mejor. El qué, tener una Argentina que merecemos. Y el cómo es buscar el punto de inflexión donde por el cálculo diferencial la curva cambia de sentido. Y eso es lo que podemos hacer en Republicanos Unidos. Y eso es lo que debemos hacer cada uno desde su humilde contribución. Agustín, te tomaste un mes de vacaciones, te felicitamos, nos alegramos por vos. Ya está. Hoy podemos seguir trabajando por Zoom uno puede seguir trabajando. No, sí, lógico, pero te necesitamos en el campo de batalla, porque recuerdo aquella vez que nos contaste en la Casa del Hacha cómo funcionaba el boot,
que te aseguro lo defendimos con uñas y dientes, con Gabriela y yo. Agustín, no hay grabaciones, pero te juro que fue muy difícil. Te representamos porque sabíamos que era un valor que vos habías defendido, que vos habías colocado en la mesa, que compramos con mucha pasión y que había que hacerlo y que, bueno, y hoy es una realidad también, a pesar de haber tenido algunas diferencias normales, pero democráticamente resueltas. Entonces, yo te agradezco profundamente que hayas estado hoy con nosotros y te dejo que hagas un cierre. La última frase, si Gabriela me permite, la hacemos entre todos. Por favor. Muchas gracias, Gustavo y Gabriela, también. Y muchas gracias por el laburo que están haciendo también para Republicanos Unidos, que para mí es clave lo que están haciendo tanto en términos de partidarios como también en términos de candidaturas, que yo creo que es indispensable tener esto, ¿no? Yo siempre dije que no iba a ser candidato este año, puedo llegar a ser candidato en 2023 si es que la gente quiere, pero mi idea era tratar de trabajar para lograr unir a los liberales de todo el país, y creí que la mejor manera era decir una realidad, que yo no iba a ser candidato esta vez, como que realmente mi propuesta es unir al liberalismo y que tengamos una gran propuesta para la Argentina, porque nuestra lámpara tiene que ser la libertad, y esto es importante porque aún estamos a tiempo. Sí. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Qué